Hoy hablaremos sobre quiénes ha llegado el fin. Existen más de 500 leyendas sobre el diluvio en más de 250 tribus y pueblos, dice Philip Freund en su libro Mitos de la Creación. Por ejemplo, Gilgamesh una vez visitó a su antepasado Utnapishtim, quien había sobrevivido el diluvio, y se le había otorgado la vida eterna. A este Utnapishtim se le había encargado construir una enorme embarcación y en ella debería poner a su familia y a los animales. La construyó y el diluvio empezó y duró 6 días y 6 noches. Al séptimo día vino una tormenta que hizo que el diluvio terminara. Entonces él sale de la barca y vio que el diluvio había acabado, pero la humanidad había quedado enlodada y extinta. En la India se cree que Manu fue avisado por un pez pequeño que luego creció del tamaño de una ballena y este le avisó sobre un gran diluvio que vendría sobre la tierra. Así, Manu construyó un barco y el pez le ayudó a sobrepasar el diluvio encallándolo en el Himalaya. Cuando las aguas habían disminuido, Manu bajó de la montaña junto con su esposa Ida y así renovaron la raza humana. En América Central, los mayas creían que una enorme serpiente de agua había destruido al mundo con torrentes de agua. Algo parecido sucede también en México cuando las montañas fueron sumergidas bajo el agua y el dios Tezcatlipoca avisa a Nata a que haga un hueco en un tronco y así en ese hueco se salve él y su esposa hasta que el agua disminuyera. Todas estas historias son muy parecidas una de otra. Incluso podríamos dudar de la historia de Noé. Sin embargo, ¿cuál es el propósito en estas historias? ¿Existe algún salvador en las historias? ¿Hay una mano poderosa guiando todos estos eventos? ¿Quién es el héroe al final de todo esto? En la Biblia nosotros encontramos a un Dios que siempre nos habla, se comunica, no hace nada sin que lo sepan sus siervos. Él es transparente en la comunicación. Por esa razón, Él ha dejado indicios de los sucesos del fin en otras partes de la escritura y no solamente en los libros proféticos. De esta forma nos lleva hacia un principio que nos va a guiar en el estudio de las profecías. La historia humana relatada en las escrituras no es solo información relevante o simplemente una explicación de muchas sobre la historia primitiva de los seres humanos. No se trata únicamente de historias para motivarnos a vivir vidas sin problemas o evitar el mal camino, sino que como el deseo de Dios es que compartamos la eternidad con Él, los mensajes dados en la Biblia tienen también esa intención. Así que todo lo que encontramos en la Biblia nos va a dirigir a esa dirección. Por esa razón Salomón dijo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, todo lo narrado en la Biblia es relevante para esa eternidad que Dios quiere que compartamos con Él en el reino de los cielos. De razón, Pablo dijo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que en esta oportunidad vamos a estudiar algunos acontecimientos del Génesis que nos van a ayudar a entender su relación con los eventos del fin. Veamos primero el diluvio. Jesús relacionó el diluvio con la segunda venida. Mateo 24:37 dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero, ¿qué significa como en los días de Noé? ¿A qué se refiere? ¿Cómo serán esos días? Bueno, veamos lo que continúa. Dice así, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué podemos encontrar en este texto que nos explica la situación del mundo antes de que Jesús venga? Bueno, el texto dice que ellos no entendieron. Esto quiere decir que todos los sucesos aparecen de manera repentina y cataclísmica. También se menciona comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, que eso nos habla de los intereses humanos, exclusivamente ligados al presente y a lo material, en vísperas de la destrucción de la tierra. Y cuando dice se los llevó a todos, obviamente todos los que estaban fuera del arca, esto no habla del grupo que sí fue salvo, nos habla de la idea de un remanente, de un resto, de un grupito que sí se salvó. Y por último, cuando dice hasta que vino el diluvio, nos habla sobre el cumplimiento del acontecimiento. No es algo que sea simplemente una idea, es algo real. El diluvio ocurrió. No se trata de un relato, de un cuento, de algo ficticio. El relato del diluvio también nos habla de un final de la historia humana. Es decir, la injusticia, las burlas, el dolor, el sufrimiento, tiene un fin. Y no es que el mal deba habitar con el bien por siempre,
Se trata de que el mal se va a extinguir y su final va a suceder. Así que Dios conoce lo que sucede en el mundo. Él sabe qué es lo que te pasa a ti y a mí. Y por esa razón, Él va a terminar con esta triste experiencia llamada pecado. Así que aquí podemos ver su justicia sobre el mal. Así como el diluvio, el mal era mucho y por esa razón Dios trajo el diluvio. Así también va a suceder en el fin del mundo. Por otro lado, aunque suene duro para los injustos recibir su castigo, también debemos de tener en cuenta la redención creativa de Dios. Cuando el diluvio acabó, Dios se acuerda de Noé y de su familia, entregándoles una nueva oportunidad en el mundo y la oportunidad de la naturaleza también. Incluso, aunque el relato del diluvio tenga un sabor a destrucción, también debemos tener en cuenta que Dios afirma la continuidad de la experiencia humana. No todos fueron muertos, Noé y su familia aún vivían. Dios no se deshizo de todos los humanos, solo de los que abrazaron la injusticia. Y además, a este remanente los ayuda incluso en su alimentación. Génesis 9 dice que todo lo que se mueve y vive, le dijo Dios a Noé, os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Así que aquí notamos que Dios le da continuidad a la raza humana, ayudándole en su alimentación y deseándole reproducción. Por último, el sello de oro. El sello de oro está en el arco iris después del diluvio. Este arco iris fue una señal estética y poética sobre el perdón y el amor de Dios. Así como el sábado fue el punto culminante de la creación. El arco iris viene a ser la señal última después del diluvio en la tierra. Mientras el sábado señalaba el descanso para el ser humano en una relación con Dios, el arco iris vendría a ser una señal de relación de Dios con el hombre, entregándole esperanza de que la tierra no sería castigada más con un diluvio. También notemos que el arco iris rodea el trono de Dios como una señal de un futuro reinado indiscutible, ininterrumpido sobre la tierra, lleno de misericordia y justicia, como lo encontramos en Apocalipsis 4:3 y 10:1. Ahora que hemos visto el diluvio, pasemos a la segunda sección, acerca de Sodoma y Gomorra. Así como en el diluvio, Dios decidió la destrucción de los injustos, decisión que fue comunicada a Noé, así también sucedió con Abraham. Dios habla con Abraham acerca del hijo de la promesa, de donde vendría el Mesías para bendecir a la humanidad. Génesis 15 y también en el capítulo 18. Y luego Dios comparte con Abraham la mala situación de Sodoma y Gomorra y de sus pecados. Y también comparte su plan de destrucción sobre estas ciudades. Génesis 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y sigue diciendo el verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí nosotros tenemos que prestar atención a esta parte del texto. Dios desciende a estas ciudades, como también lo hizo en ocasión del diluvio. Dios vio la maldad del hombre y por eso decidió aniquilarlos. Ahora sucede lo mismo. Dios desciende sobre ellos para hacer un juicio investigador, es decir, para investigar sobre su pecado y así asegurar su decisión. Sin embargo, el texto también dice que los varones que lo acompañaban se fueron, pero Abraham no se retiró, Abraham no se fue. A Abraham le importó la vida de los seres humanos que iban a ser enjuiciados por Dios. Él esperó hasta tener una respuesta de qué es lo que pasaría con ellos. Y así fue su pregunta, Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta pregunta de Abraham demuestra gran importancia. Nos deja claro qué había en el corazón de Abraham. Abraham era un intercesor.
Abraham conocía también a Sodoma y a Gomorra y a sus familiares que vivían en la ciudad. Abraham pudo haber confirmado la decisión divina y haber dicho, sí, Señor, destrúyelos porque son malos, porque Abraham los conocía. Sin embargo, Abraham decidió interceder. Él intercedió por una sencilla razón, porque los amaba. Pero este diálogo no quiere decir que Dios sea un Dios malvado, que se complace en aniquilar a los seres humanos y que espera que uno le esté rogando que no lo haga. Al contrario, esta conversación deja en claro que por un lado, Abraham realmente se había convertido en el padre de la fe, debido a que su relación con Dios, debido a esta relación con Dios, él copió el carácter de Dios en su vida. Y por otro lado, con las preguntas de esta entrevista, el carácter de Dios sigue mostrándonos a nosotros que Él es amor, para que no dudemos en Él. Génesis 18:32 dice, y volvió a decir, no se enoje mi Señor, al hablar le hablaré solamente una vez, quizás si se hallaran 10. Y Dios le responde, no la destruiré por amor a los 10. En la Biblia, el número 10 simboliza la idea de lo mínimo necesario para hacer algo. Y aparte, que Dios nos deja en claro que estaría dispuesto a perdonar con el mínimo necesario. También queda claro que Él siempre determina el final, aunque sus decisiones no son ajenas a nosotros. Él las comparte para que nos quede claro los motivos de su carácter o de sus decisiones. Génesis 18 dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Notemos que en el relato de Abraham y Dios, Dios primero escucha el clamor, responde con un juicio investigador, comparte con sus siervos su decisión y les da la oportunidad de conocer el motivo de sus acciones, para luego llevar a cabo sus planes. Ok, hasta aquí estas dos. Vamos con la tercera y hablaremos ahora de la experiencia de Daniel. En Daniel 7, después de la descripción de las bestias, se nos enseña una escena de juicio celestial. Daniel 7, 9 y 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Podemos decir entonces que el anciano de días se trata de Dios el Padre, por las descripciones que la Biblia nos da. Y ese juez que se sienta se trata nada más y nada menos que de Jesús, como lo dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Así que, aunque el anciano de días preside, el juez funcional y ejecutor es Cristo, el Hijo del Hombre. Notemos entonces que hay un juicio y que aún no se presenta la venida de Jesús a la tierra. Por lo tanto, antes de la venida hay un juicio que investiga por el hecho de que los libros fueron abiertos. ¿Será que Dios necesita investigar o revisar los libros del cielo, que son registros básicamente para recordar quién pecó y quién no pecó? Es difícil creer eso de un Dios omnisapiente. Sin embargo, recordemos que el juicio y la apertura de los libros se dan en el cielo por una razón. ¿Quiénes creen que habita en los cielos? Pues sí, los ángeles, quienes sí necesitan estar seguros de cómo es que no se repetirá el mal otra vez en el cielo, porque como ya lo hemos estudiado, el mal inició en el cielo, de cómo es que los humanos pecadores puedan ser salvos y heredar el cielo santo, que es la habitación de los ángeles. También debemos recordar que aunque se dé el juicio, no debemos temer al veredicto de este juicio. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que todo aquel que anda en el Espíritu no debe temer la deliberación de este juicio. Así que el juicio se torna a favor de los santos. Daniel 7:22 dice, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento, los santos recibieron el reino. Lo mismo que hemos visto anteriormente con Noé, Abraham, ahora también lo vemos con Daniel. Antes del diluvio, Dios investigó, comunicó a su siervo y luego vino el diluvio. En el caso de Abraham,
vino a él, investigaron la ciudad, no hubo siquiera 10 para salvar, lo comunica entonces a Abraham y vino el castigo sobre Sodoma y Gomorra. En Daniel vemos que antes de la venida de Jesús para restablecer su reino, empieza un juicio celestial. Jesús es el que juzga y entonces se abren los libros para investigar. Mientras Apocalipsis señala que mientras se está dando este juicio, hay 3 ángeles dando un mensaje importante antes de la venida de Cristo. Entonces, las historias del Antiguo Testamento no son simplemente relatos de ficción para enseñarnos a través de una moraleja la acción buena que necesitamos aprender. Las historias son reales y todas ellas nos hablan del carácter de Dios sobre el mal. Dios no actúa con injusticia. En todo tiempo nos advierte y en su misericordia busca rescatarnos, salvarnos. El juicio que investiga no es un invento caprichoso, sino que es una realidad en los planes divinos en toda la Escritura. Este juicio sirve para dejar en claro a los seres celestiales el carácter de los redimidos antes de ingresar al cielo y afirmar en ellos el carácter de Dios a través de la predicación descrita en los mensajes angelicales. Así que luego de esta investigación vendría Cristo para dar a cada uno según haya sido su obra. El proceso que se repite en las profecías ya venía siendo señalado desde el Antiguo Testamento. Cristo mismo nos enseñó que tanto el diluvio como el castigo a Sodoma y Gomorra revelarían el tiempo y el ambiente antes de su venida, como lo hemos estudiado en esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Si tienes tú alguna pregunta, por favor, hazla aquí en los comentarios. Comparte con alguien que necesite estudiar la Biblia como hoy y suscríbete para seguir conectados en el estudio de las Escrituras. Nos vemos en el siguiente video.